Muy bien, continuamos después de esta interesantísima conversación con el economista Jorge Caumont, conversando de economía. Por momentos uno se siente como si estuviéramos charlando dos amigos, ¿no? En el living de la casa o de pronto en el estudio de alguien o en un bar charlando de estos temas tan importantes, la economía, el comportamiento de la economía. Y a raíz de todo ello viene inmediatamente a mi pensamiento la importancia del Estado, la importancia política, la conducta de la clase política, qué sistema político tenemos para entender todos estos temas económicos, para interrelacionarse, inclusive a nivel de Estado con el mundo, cómo nos comportamos en cuanto a la lectura de ese globalismo que hay hoy en la economía mundial, cómo se interpretan esos movimientos económicos, qué componentes de previsión hay en los equipos económicos de un gobierno. Bueno, parece ser que en gran medida este gobierno está haciendo bien las cosas. Si bien hay algunos reparos, ¿no? Caumont decía que de pronto esto de seguir con el incremento de la tasa de interés de referencia no debe ser la mejor medida o la más conveniente, tomando en cuenta esta globalización de los mercados, estas latencias, pero estas tendencias a la baja incluso de los commodities energéticos que son los que van a afectar el IPC y no va a incidir demasiado que Uruguay apele a una política, digamos, económica restrictiva, monetaria restrictiva, contractiva, sino que de pronto tiene que ir viendo que esto tiende a la baja y seguir generando la posibilidad del acomodo de ese proceso inflacionario que está alto. De todas maneras, otros indicadores le dan bien a Uruguay, pero yo quiero ir a otro tema. Todo esto está en términos de, digamos, de sensatez, del conocimiento del funcionamiento de la economía, de sus leyes. Tiene que ver con el funcionamiento también del Estado que fue construido sobre la base de la comprensión de las libertades individuales. Estaba leyendo a Stuart Mill, uno de los grandes autores, quizá uno de los principales teóricos, filósofos de los principios liberales, de la filosofía liberal. Tanto va a ser así que en su última etapa, él prácticamente se va a dedicar a la filosofía económica, entendiendo que ahí hay un movimiento impresionante de quehaceres que nos afectan la vida todo el tiempo. Y tiene que ver con eso, con la producción de riqueza, con la producción de bienes, intercambio, creación de trabajo, la capacidad del trabajo. La capacidad del trabajo que es la educación para trabajar, para tener hábitos de trabajo y estar integrados a una actividad que te exige horarios, cumplimiento de horarios, estar subordinado a jefes, recibir órdenes, encomiendas de trabajo, cumplir un rol determinado, ser efectivo o efectiva, según el caso, en esa tarea laboral, y todo eso redunda en beneficio de un producto final, que es el que va a producir tal o cual empresa, sea un bien, sea el sustituto de un bien principal, como hablamos con Jorge Caumont, o sea un servicio. Ahora, para tener todo ello, tenés que tener un Estado que contemple a la libertad como el principio cardinal. Eso lo dice nuestra Constitución y nos debe proteger ese Estado en nuestros derechos o nuestras libertades. Sinónimo en la ciencia jurídica el concepto de derecho al concepto de libertad, quizá proveniente de aquella idea que estableció Kelsen con su teoría del Estado y su teoría del derecho, la teoría pura del derecho, concibiendo lo que decía Kant, las libertades que concibe Occidente, las libertades que concibe la sociedad para establecer un contrato, un vínculo, que es el régimen de gobierno y de Estado a través de una constitución con su población, son libertades limitadas, son libertades, le llamaba libertades débiles Kant, porque no hay una libertad omnipotente, omnipresente, todopoderosa, porque si eso pasara, la libertad dejaría de serlo. No hay una libertad que pueda hacer todo lo que quiere.
No hay una libertad en estado puro. Por lo tanto, el universal libertad, como el concepto universal de verdad, que está muy vinculado a la libertad, el concepto universal de justicia, el concepto universal de soberanía, el concepto universal hasta de república y democracia, son conceptos que se van condicionando unos a otros, y esa libertad está muy vinculada, la libertad de cada uno de nosotros, a la libertad del prójimo, a la libertad del otro. Y de ahí el principio que establece el liberalismo del respeto irrestricto a la libertad del otro y el proyecto de vida del prójimo. Pero a su vez, mi libertad depende de la libertad del otro. Y a su vez, mi libertad es sumamente dependiente de algo de lo cual no se habla mucho, y es el motor principal de la libertad, el conocimiento. La libertad depende del conocimiento. Dice Stuart Mill, solo hay libertad en el individuo que desarrolla el intelecto y puede desarrollar sus propias ideas en beneficio propio, pero que las puede, inclusive, fundamentar, y aún ahí no se agota su libertad. Podría tener un muy buen desarrollo de ideas, de comprensión del mundo, de la realidad, pero podría estar equivocado. Por lo tanto, esa libertad requiere el cotejo de otras ideas. Esa libertad de haber formado a través de una tarea intelectiva o intelectual, experimental, moral, sentimental inclusive, porque te vas afincando a esa idea, te vas emocionando con tus ideas de la vida, tenés que cotejarlas, tenés que compararlas, tenés que contrastarlas con los hechos y con las ideas de los demás. Y ahí empieza el libre intercambio y el entrenamiento o la gimnasia de la negociación de las ideas. Por eso el Parlamento, por eso el poder legislativo, que es el lugar donde se habla, se discuten, se debaten ideas para construir en un consenso parlamentario posible un determinado tipo de país. Pero si no tenés un poder ejecutivo que tenga consolidadas ideas, programas de gobierno para llevar adelante un proyecto de país, desarticulás o desorientás mucho a un poder legislativo que deberá discutir sobre la base de ese gran proyecto programático de país. Y a su vez una justicia que responda a todo ese régimen de libertades a través de lo que son los principios generales de la legalidad o los principios de un debido proceso que nos dé garantías a todos, también de litigar, de debatir en presencia de magistrado y a su vez asistidos por un letrado defensor para esgrimir o ejercer o defender nuestros derechos en un litigio. Y ni que hablar cuando ese litigio es por un tema vinculado a lo penal, ¿no? Que donde puedas perder tu libertad de movimiento, locomotora y varias libertades. Bueno, evidentemente requerimos también esas garantías, porque es ahí el último reducto en el cual se muestra si el Estado está defendiendo ese régimen natural contractual de libertades. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando hay otro proyecto de vida para las naciones, cuando hay otro proyecto, otro modelo, que es el modelo marxista, que fue mutando hacia lo que en la década del 50 del siglo pasado se llamó estructuralismo, y después pasó a ser postestructuralismo, y pasó a ser posmodernidad, planteando que todas estas ideas que te acabo más o menos de decir groseramente eran parte de la decadencia occidental, términos acuñados por dos grandes filósofos que tuvieron la gran virtud de pretender derrotar lo que estaban haciendo como un proyecto de vida para ser más libres y más racionales. Y te hablo de Carlos Marx y de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche. Ambos autores en el siglo XIX acuñaron el término decadencia, instalaron el término decadencia, instalaron la idea filosófica de que ese mundo occidental ya en aquel entonces, segunda mitad, postrimerías del siglo XIX, era un mundo en el cual Occidente decaía, era decadente. La sociedad del capitalismo, y claro, aquel capitalismo salvaje, más intuitivo, experimental, que fue mutando y fue demostrando que no era así, pero siguió
desarrollándose esa idea y mutó hacia una filosofía de un marxismo cultural que proviene de esas ideas de la decadencia, de las repúblicas democráticas, como una payasada o una bufonería de la burguesía que somete a la clase trabajadora. Eso es lo que sostiene básicamente la dialéctica de la lucha de clases de Marx, que va a ser, te repito, mutada hacia la interpretación estructuralista, que nos dice que todas estas ideas son convenios culturales que podemos decodificar, que podemos tirar y que podemos autopercibir la realidad de otra manera y que la realidad tiene que ver con las palabras que usamos y hay palabras que nos dominan, que nos someten. Es decir, parecería ser, según estos teóricos, te hablo de Derrida, de Foucault y toda su obra de pensamiento, parece que son palabras malas. Ahí estarían las malas palabras que tanto buscaba Fontana Rosa, ¿no? No parece ser que no son las que les pegan a otras palabras o vienen en patota, sino que son las que nos pervierten las libertades porque nos someten. Nos dicen que esta es la libertad de mercado, la libertad individual, la libertad patrimonial, la propiedad privada, la separación de poderes, el proceso con garantías. Parece que todas esas son malas palabras porque no nos dejan pensar. Y en cambio hay una posverdad de todo eso, que es la sociedad igualitaria, la sociedad en la cual se van a repartir las riquezas, donde ya nadie va a estar sometido a la esclavitud de los capitalistas, donde nadie se va a enriquecer, digamos, en, en demérito de otros, medrando, explotando a otros, sino que el Estado va a ser un gran Estado paternal que nos va a cobijar en una gran distribución de riquezas y a su vez cada quien va a ser lo que percibe que es. Si sos hombre y te percibís mujer, podés ser mujer porque te percibís mujer. O te percibís un sexo X, sos una suerte de transexualidad extraña también, y así sucesivamente, y se puede establecer modificaciones al lenguaje, porque en definitiva el lenguaje es una trampa, es un convenio cultural. Bueno, todo ese infierno de ideas extrañas que yo estoy tratando de resumir, tienen una industria política financiera, tienen una superindustria, y ese relativismo, eso de que las ideas ya son muy relativas y que no hay verdades, bueno, tienen en verdad, precisamente, valga la redundancia, una verdad totalitaria, la verdad del relativismo, la verdad que nos dice que todo es relativo y que todo es un convenio cultural, y que nos induce, sobre todo a partir de nuevas generaciones, a romper ese vínculo contractual que hay establecido en nuestra Constitución de la República entre las clases gobernantes, los modelos de gobierno y la educación que le brindan a nuevas generaciones, rompiéndoles el vínculo con los principios republicanos de la separación de poder, principio de legalidad, respeto al prójimo, respetarás a tu padre y a tu madre, tenés que trabajar para ganarte el dinero, tenés que tener hábito de trabajo, tenés que discutir las ideas y confrontarlas con otras, porque quizá descubrís que estás equivocado o equivocada y simplemente te has convertido en un hábil fundamentador de tus propias ideas, pero tienen errores, tienen falacias. Bueno, todo eso que es el vínculo principal que tenemos contractual con esta Constitución de la República Oriental de Uruguay, está siendo desmantelado. Y hoy tenemos una industria periodística que va a la casuística de todo eso, que es importante, pero que no nos explica este fondo. ¿Y cuál es? Y que Carrera es un delincuente, y sí, y que el Ministerio del Interior es un ministerio de delincuentes, aquel de Bonomi fue un ministerio de delincuentes, que atropelló toda la institucionalidad del Estado, que nos robó, que fueron gobiernos que fundieron empresas públicas y salían a mentir descaradamente, porque no les importa, porque provienen de este caudal de filosofía relativista y están convencidos que están instalando una revolución que está desmontando la payasada burguesa del Estado de Derecho y la República Democrática, así de simple. Pero vivimos en un estado de simulación. Simulamos como que eso no pasa. Simulamos como que estamos en un país democrático y en un libre juego de discusión de ideas éticamente lícito entre una fuerza marxista ya cultural que está ejerciendo la batalla todo el tiempo, instalándole problemas todo el tiempo a este gobierno, cuando nos instaló durante 15 años un tremendo problema. Un Estado
que fue desmantelando al Estado republicano. Tenemos un Estado populista, culturalmente marxista, impenetrado de marxismo en nuestras funciones públicas del Estado, en nuestra administración, inclusive en el sistema de enseñanza y a través de nuevas generaciones que están desvinculadas de todo esto, que ya rompieron el vínculo con los principios de legalidad, igualdad ante la ley, igualdad de posibilidades, propiedad privada, separación de poderes, libertad en la discusión de las ideas, porque están creyendo en la idea totalitaria de que todo eso es una payasada burguesa cargada de relatividades. Qué tema, ¿eh? Da para seguir, por supuesto, y ahondar más después en los detalles periodísticos, como te decía, casuísticos, de por qué pasaron esas cosas que pasaron en el Ministerio del Interior de Bonomi, y pasó lo que pasó con Carrera, y pasó lo que pasó con empresas que se fundieron, y tiene que ver con esta explicación de fondo, y tiene que ver con intereses económicos que se van creando por dentro del Estado, solventando, sustentando esa ideología que rabiosamente pretende estar siempre en el poder del Estado, porque si no va menguando su fuerza de incidencia en la sociedad. Porque apenas la sociedad comienza a ver, se le empieza a demostrar en los hechos que una economía de mayor productividad, de producción de riquezas, de un mercado cada vez más libre, más estimulado, con estos principios restaurados, en principio de legalidad, principio de igualdad ante la ley, separación de poderes, discusión de las ideas, propiedad privada, etcétera, etcétera, la vida es mucho mejor. Se vive con mejor calidad de vida y lo demuestran todos los países desarrollados. Seguimos mañana conversando de estos temas y por supuesto de otros a partir de las 10 de la mañana y para saber un poquito más, a ver en dónde estamos. Chau.